Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica, a nuestra charla magistral. La doctora Valentina Zapata nos va a dar un tema súper importante. Tal vez creo que es la primera vez que se presenta en todas estas reuniones, de manera que me parece súper importante. Y le doy las gracias al doctor Sebastián Monsalve, cirujano del hospital, docente, que la está acompañando el día de hoy. Y también las gracias a la doctora Alejandra, que fue su asesora en esta parte del proceso. Doctora Valentina, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Voy a poner esto para aquí. Mi nombre es Valentina Zapata, yo soy residente de primer año de ginecología y obstetricia de la Universidad CES. El día de hoy vamos a hablar del enfoque del cáncer gastrointestinal en el embarazo. La asesora de este tema fue la doctora Alejandra Mayorga, que es cirujana general de acá de la institución. Ella no pudo asistir el día de hoy, pero el día de hoy también nos acompaña el doctor Sebastián Monsalve, que también es cirujano de acá de la institución. Sí, pasa. Ya. Bueno, entonces este es el contenido que vamos a tratar en esta charla. El día de hoy vamos a hablar un poquito, una introducción pequeña. Vamos a hablar del diagnóstico del cáncer, sobre todo el cáncer gastrointestinal en el embarazo, del tratamiento y las particularidades que este va a tener en este momento pues, de la vida, unas consideraciones en algunos tipos de cáncer gastrointestinal, algunas situaciones especiales a las que nos podemos enfrentar en este tema y finalmente vamos a dar unas conclusiones pequeñas para llevar a la casa o al trabajo. Bueno, entonces, para definir el cáncer en el embarazo, siempre vamos a hablar de cáncer que se produce durante la etapa del embarazo y hasta un año. Vamos a ver que el cáncer va a complicar 1 de cada 1000 embarazos, en general, cualquier tipo de cáncer, que el cáncer va a tener una incidencia creciente por diferentes factores a los que nos enfrentamos en la vida moderna, que son, por ejemplo, la obesidad, el retraso, inicio de maternidad y la exposición a diferentes teratógenos que nosotros, o cancerígenos a los que estamos enfrentados pues en nuestra vida diaria. El cáncer gastrointestinal, entonces vamos a ver que no está ni siquiera dentro de los 5 primeros cánceres más comunes en el embarazo. Sin embargo, es un tema que causa gran preocupación en caso de enfrentarnos a él, y ya vamos a hablar un poquito como de la motivación de esta charla. La incidencia del cáncer gastrointestinal va a ser solamente del 4% en el embarazo. Incluyen, pues, hablando de todos los cánceres, la incidencia solamente va a ser del 4%. ¿Por qué vamos a hablar del cáncer gastrointestinal en el embarazo? Entonces, principalmente va a ser porque es una cuestión que en caso de nosotros enfrentarnos a ella va a ser una cuestión muy angustiante, muy abrumadora, tanto para la familia como para la madre y su entorno, como para el personal de salud, ya que es un tema del que no hablamos mucho, del que hay poca información, que la evidencia no es muy reciente ni es muy aplicada en nuestro medio. Nosotros en nuestro medio, pues como latinoamericanos, no tenemos evidencia científica actualizada acerca del cáncer en general en el embarazo y mucho menos del cáncer gastrointestinal. Va a haber un reto en el diagnóstico, ya vamos a hablar un poquito el por qué va a ser un reto. El tratamiento como tal va a tener ciertas particularidades y esto va a hacer que sea pues como algo muy angustiante en el momento de enfrentarnos nosotros a él, porque vamos a tener un arsenal terapéutico muy amplio del que no vamos a poder utilizarlo todo por los diferentes efectos que puede tener dentro del embarazo. Y es un estresor importante para el personal de salud por lo mismo de que la evidencia es muy restringida.
Entonces, para hablar del diagnóstico, como en cualquier entidad de salud, lo importante va a ser poder tener una sospecha diagnóstica. Esta sospecha diagnóstica va a darse por la historia que nos presente la paciente, por sus antecedentes y por el examen físico que nosotros podamos hacer, asociado a las ayudas diagnósticas de las que podamos disponer. Entonces, las particularidades del diagnóstico como tal va a ser que los síntomas que se van a presentar en un cáncer gástrico o gastrointestinal general en una paciente embarazada van a ser los mismos síntomas que se van a presentar en la población general. Sin embargo, van a estar enmascarados por los síntomas que nosotros vemos en una paciente embarazada que de pronto no tenga ningún cáncer gastrointestinal, ninguna alteración del tracto gastrointestinal, pero que igualmente estos síntomas los vamos a ver, como todos estos, las náuseas, la plenitud precoz, el dolor pélvico, la constipación, los cambios del volumen abdominal, sangrados, emesis, intolerancia a la vía oral. Entonces, lo que va a pasar es que estos síntomas del embarazo van a enmascarar los síntomas de alguna neoplasia gastrointestinal, se va a retrasar el diagnóstico y en el momento en el que ya diagnostiquemos a estas pacientes, generalmente ya el pronóstico va a ser muy malo porque va a ser en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta que los síntomas no solamente, o sea, no dejarlos pasar como porque es lo normal del embarazo, sino pararle bolas a esas pacientes que son reiterativas en que no se sienten bien y que estos síntomas están alterando su calidad de vida o que de pronto piensan que no es algo normal. Vamos a hablar entonces de las ayudas diagnósticas, si están indicadas o contraindicadas. Esto también es algo muy importante porque generalmente nosotros tenemos en la cabeza que a las maternas no se les puede hacer tomografías, que no se le pueden hacer un montón de ayudas diagnósticas por la teratogenicidad que esto puede causar en el embarazo, pero entonces vamos a desmentir o a reiterar estas indicaciones. Lo primero que tenemos que hablar entonces es los estudios que más se utilizan para el diagnóstico de enfermedades neoplásicas, sobre todo en el tracto gastrointestinal, van a ser con radiación ionizante. Y la radiación ionizante entonces va a tener dos tipos de efectos teratogénicos. Esto pues es solamente como para enfocar, y no es algo que tengamos que saber exactamente porque son nombres raros, pero los efectos determinísticos o efectos del tejido van a ser los efectos que va a tener lesión celular, tanto fetal como de la madre, pero enfocado pues en la lesión celular fetal. Depende de la dosis y de la edad gestacional a la que se vea expuesta esta materna. Y siempre hay un umbral de dosis en el cual se van a presentar o no estos efectos. ¿Qué van a ser los efectos de malformaciones y de alteración en el crecimiento de los órganos? Y los efectos estocásticos, que van a ser los efectos que son mutagénicos, que no van a depender de la dosis, sino que solamente la exposición o no exposición es lo que nos va a determinar si se presenta o no este tipo de riesgo en la paciente que ha sido expuesta a radiación ionizante, finalmente mostrándose como aumento en la carcinogénesis, es decir, neoplasias. Los determinísticos serían entonces de malformaciones y los estocásticos van a ser neoplasias. Siempre que pensemos entonces en utilizar estudios con radiación ionizante, vamos a tener que evaluar el riesgo versus el beneficio de utilizar estas modalidades diagnósticas. Siempre, como es una persona vulnerable, vamos a utilizar la ayuda diagnóstica que nos garantice un adecuado diagnóstico de la patología pensando, ¿cierto? Sin embargo, lo que recomiendan las guías es utilizar el principio de ALARA, que es as low as reasonably achievable, y significa utilizar la menor dosis de radiación ionizante que podamos utilizar y que nos garantice poder hacer un diagnóstico oportuno y certero de estas patologías. El uso de imágenes, entonces lo que vamos a preferir es imágenes que no utilicen radiación ionizante. En caso de que sí necesitemos radiación ionizante, intentarlo diferir lo más que se pueda hasta el posparto,
pero si no es posible, siempre debemos pensar en el beneficio de nuestra paciente. Esta es una tablita que nos muestra cuál es la dosis fetal que va a recibir este feto con las diferentes ayudas diagnósticas que teníamos. Entonces vamos a ver que la ecografía y que la resonancia magnética son los estudios que no tienen radiación ionizante y serán los preferidos para realizar algún tipo de imagen, si es posible, y si pensamos que estas ayudas nos van a pues, presentar algún beneficio. Si vemos que no, entonces el resto de las ayudas diagnósticas van a tener una dosis de radiación ionizante. Las radiografías, la mamografía y todas las imágenes que estén de cabeza y cuello van a generar una dosis muy baja. Intermedia, las que sean de tórax y que sean de pelvis, sobre todo los rayos X, y que sean de columna lumbar. Ya la tomografía abdominal va a generar una mayor dosis fetal y la tomografía pélvica y el PET van a tener una dosis mucho más grande que las primeras que vimos. Sin embargo, siguen siendo dosis pequeñas. Ya vamos a ver que una exposición a 20 miligraves, que es la medida de la dosis de radiación que se utiliza internacionalmente, 20 miligraves va a aumentar solamente el 0.8% de carcinogénesis en ese feto durante toda su vida en comparación al riesgo que tenemos la población en general. Entonces, muchos artículos y muchas guías piensan que esto es despreciable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas dosis van a sumarse a lo largo de la exposición. Es decir, si yo hago una imagen el día de hoy, voy a tener una dosis de radiación que se va a sumar a la imagen que yo haga dentro de 15 días, dentro de 2 meses, ¿cierto? Y esa es la dosis que va a generar algún efecto en el feto. Esta tablita entonces nos explica cuáles van a ser los efectos que va a tener la radiación en el feto. Estos son los efectos del tejido, porque los efectos pues estocásticos de los que ya hablamos van a ser lo de la carcinogénesis a lo largo de la vida. Una exposición solamente a 20 miligramos va a aumentar el 0.8%. Mientras que entonces vamos a ver que dentro del tiempo antes de la concepción y hasta las 2 primeras semanas, una dosis hasta de 100 miligramos probablemente no va a tener ningún efecto en el feto. Las dosis que sí van a tener efecto en el feto van a ser las que son mayores a 100 miligramos en cualquier momento de la gestación. Después de bueno, y en estas primeras 2 semanas, si se da una exposición así de grande al feto, el efecto que vamos a tener se va a llamar todo o nada. Es que o se pierde completamente ese embarazo de una vez, o probablemente ese embarazo pueda continuar sin ningún efecto y sin ninguna repercusión. Después de las 2 primeras semanas y hasta la semana 8 más o menos, que se está haciendo la organogénesis, lo que vamos a ver con unas dosis mayores a 100 miligramos va a ser malformaciones. Después, entre la semana 15 y la semana 20, también mayor a 100 miligramos, lo que vamos a ver es alteraciones en el coeficiente intelectual o malformaciones neurológicas. Y finalmente, después de la semana 25, vamos a ver que incluso con estas exposiciones tan altas, mayores a 100 miligramos, no hay evidencia de que haya algún efecto de malformación o de alteración neurológica en estos pacientes. Aquí les traigo una grafiquita que básicamente lo que nos muestra es lo que les acabo de decir. Antes de la implantación y la implantación, el efecto que va a haber van a ser las muertes prenatales. Dentro del periodo de organogénesis va a haber alteraciones neurológicas en el crecimiento y malformaciones. Y ya finalmente, cuando el bebé está creciendo después de la semana 25 más o menos, ya va a haber bajado todos estos efectos y el riesgo no va a ser tan alto.
Entonces, hablando de esto, es importante que tengamos en la cabeza cuáles son las imágenes diagnósticas que, en caso de requerirlas, por el riesgo que tienen de alteraciones en el feto, vamos a necesitar descartar un embarazo antes de realizarlas. Las que requieren descartarlas son sobre todo las imágenes de altas dosis y que se van a realizar en la región abdominopélvica. Entonces, las fluoroscopias abdominales o pélvicas, las angiografías abdominales o pélvicas, las histerosalpingografías, las tomografías abdominales y los estudios pélvicos de medicina nuclear. Pero las otras que se salen de la pelvis, la idea es que no tienen que descartar el embarazo antes de utilizarlas, que van a ser todas las imágenes diagnósticas de cabeza y cuello, de tórax, de extremidades, las mamografías y todas las tomografías que sean fuera del abdomen y pelvis, a excepción de la tomografía de cadera, que por contigüidad a la pelvis sí va a generar pues una mayor radiación en el feto. Una pregunta que de pronto se puede hacer uno en el momento de exponer a una radiación a los pacientes sería si es necesaria la protección con chaleco de plomo. Y aunque esto se ha utilizado mucho durante el tiempo y genera como un poquito de seguridad tanto en los pacientes como en uno, se ha visto que el chaleco de plomo lo que puede hacer es disipar la radiación y aumentar la dosis fetal de radiación que pueda recibir en ese momento. Entonces, no está recomendado el uso de chaleco de plomo en las pacientes que vayan a hacerse algún estudio de radiación fuera de abdomen o pelvis. Hay algunas técnicas que se pueden utilizar para disminuir la radiación que se va a entregar al feto en el momento de hacer estas imágenes diagnósticas. Y este es un ejemplo que tenemos, que es, por ejemplo, si vemos que el detector puede tener pues como una llegada, así sea un pedacito del útero grávido, la idea es reposicionar el rayo y hacer que el rayo sea lo más comprimido posible, que no sea tan amplio, para que el sitio de radiación puntual al que estamos llegando no se vaya a extender hacia el útero. Obviamente nosotros pues no manipulamos estas máquinas, pero pues si de pronto nos piden alguna asesoría nosotros como los encargados de estas pacientes, pues la idea es que sepamos qué se puede hacer. La resonancia magnética, entonces, toda la vida nos han dicho que se puede realizar en la embarazada y que es el método diagnóstico más seguro, aparte de la ecografía. Revisé entonces este artículo publicado en el JAMA en el 2016 y ellos hicieron la pregunta de cuál es la seguridad del uso de resonancia magnética en el primer trimestre del embarazo y cuál es la seguridad del uso de gadolinio como contraste en cualquier momento del embarazo. Ellos hicieron un estudio retrospectivo de cohortes en dos, pues realmente hicieron dos cohortes juntas y las juntaron en un mismo estudio. Una de estas cohortes evaluaba la resonancia en el primer trimestre y esta primera cohorte no demostró que hubiera un mayor riesgo de muerte fetal o neonatal, que hubiera más anomalías congénitas, neoplasias o pérdida de la audición o de la visión en los fetos que estuvieron expuestos a resonancia durante el primer trimestre. Pero lo que encontraron en la cohorte de la exposición a gadolinio fue que estos pacientes estaban con mayor riesgo de presentar alteraciones reumatológicas, cutáneas o inflamatorias hasta los 4 años de edad, que fue el tiempo de evaluación. La muerte fetal o neonatal, ellos dicen que es posible que el gadolinio la aumente, pero no hay mucha, pues no fue una evidencia estadísticamente fuerte y no se asoció con anomalías congénitas. Entonces, la conclusión que ellos sacaron fue la resonancia es segura durante cualquier momento del embarazo y el gadolinio sí no se debe utilizar en ningún momento. Dentro de las ayudas diagnósticas, entonces también vamos a tener los marcadores. Tenemos el antígeno carcinoembrionario, que es muy útil en el diagnóstico de enfermedades pues, de neoplasias del tracto gastrointestinal. El antígeno carcinoembrionario no se va a ver afectado por el embarazo, los niveles van a ser iguales que en la población general.
al igual que el CA19-9. Mientras que la alfa-fetoproteína, que también utilizamos en la población general, va a estar aumentada en el embarazo, entonces no nos va a servir mucho como ayuda diagnóstica. Solamente si se utiliza después del segundo a tercer trimestre y lo que se ve es un pico repentino. Ahí sí de pronto lo que vamos a ver es pues ir un poquito más allá y buscar el porqué de ese pico, pero como diagnóstico como tal no va a ser muy útil. Hablando ya del tratamiento, entonces es importante recordar que la evidencia nueva va a ser muy limitada porque obviamente en ningún momento nadie se va a exponer por las consideraciones éticas a hacer estudios, ensayos clínicos en las embarazadas con este tipo de fármacos y de tratamientos que son tan, pues que tienen efectos tan importantes en el organismo. Importante un enfoque multidisciplinario que agrupe ginecología y obstetricia, neonatología, cirugía general, oncología, sobre todo psicología en estas pacientes para poder hacer un abordaje integral. Y respondernos si se debe o no terminar el embarazo, del cual vamos a hablar entonces ya en un momentico, las opciones terapéuticas que vamos a tener van a ser la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y otros tratamientos de los que vamos a hablar más adelante, pero en general estos tres iniciales son los que más vamos a ver utilizado. La quimioterapia entonces va a tener efectos inmediatos o efectos a largo plazo en la mamá y en el feto cuando se expone en el embarazo temprano. Va a haber un 20 al 30% más de riesgo de malformaciones entre la semana 5 a la semana 10. Lo que vamos a ver son alteraciones estructurales porque estamos en el periodo de organogénesis, mientras que después de la semana 11 ya lo que va a haber es crecimiento de los órganos del feto, por lo que vamos a ver, van a ser alteraciones ya funcionales. Es relativamente seguro en el segundo y en el tercer trimestre. Obviamente hay algunos medicamentos que no se pueden utilizar, pero vamos a ver como más adelante cuáles son los agentes que sí vamos a utilizar en el embarazo. Entre el 35 y el 67% va a haber una prematuridad mayor del 35 al 67%, pero esto también este dato se va a ver afectado porque en muchas ocasiones por la condición materna lo que vamos a necesitar es una terminación temprana del embarazo. Entonces, este dato no es como muy exacto. Peso bajo para la edad gestacional se va a ver entre el 21 y el 25% y vamos a ver que esto va a ser multifactorial dado por la alteración del flujo placentario que va a generar los quimioterapéuticos, la condición materna, que pues su propio cáncer va a hacer que haya disminución del flujo hacia el feto, incluso las náuseas, el vómito que generan estos agentes también puede repercutir en esto, y el daño celular directo que va a tener a la placenta y el feto los agentes quimioterapéuticos. En cuanto a la dosis, entonces se ha dicho que puede haber cambios en la absorción de estos fármacos por los mismos cambios fisiológicos en el embarazo. Sin embargo, faltan estudios y no hay ninguna recomendación en cambios de la dosis en el embarazo a comparación de la población general. Entonces, estos son como los efectos que va a tener la quimioterapia dependiendo de la edad gestacional a la que se esté expuesta. Vamos a ver que en el primer trimestre vamos a tener son alteraciones, malformaciones congénitas, muerte fetal, alteración en la función orgánica y abortos espontáneos. En el segundo trimestre, que hablamos de una organogénesis, no vamos a tener mayor alteración, por lo tanto es importante pensar que en este momento es en el que se debe iniciar el tratamiento. Y en el tercer trimestre, entonces no va a haber alteraciones como malformaciones, sino que los efectos que va a tener la quimioterapia en estos fetos van a ser la prematuridad, la restricción de crecimiento intrauterino y el bajo peso al nacer. Los esquemas que más se van a utilizar en el cáncer gastrointestinal y en el embarazo van a ser la carboplatina
paclitaxel, me disculpan mi pronunciación, pero es que estos nombres son muy raros. Esta primero se va a utilizar sobre todo en el cáncer gástrico. Estos siguientes, que son el ácido folínico, el fluorouracilo, el oxaliplatino y el irinotecan, se van a utilizar en diferentes combinaciones para el cáncer gástrico, colon y recto y el de páncreas. El esquema CHOP, que es ciclofosfamina, doxorubicina, vincristina y prednisona, se van a utilizar en linfomas no Hodgkin del tracto gastrointestinal. Y el ABVD, que es la doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarsavina, van a utilizarse en el linfoma Hodgkin gastrointestinal. Muy raro, pero pues estos son los esquemas que sí se utilizan. El resto, el rituximab, los otros esquemas no tienen muchos estudios y no se utilizan en el embarazo. Idealmente, tener en cuenta que la quimioterapia se debe dar únicamente hasta la semana 33 a la 35 y evitar que la dosis se dé o sea, se debe dar antes de 7 a 14 días de que el bebé nazca. ¿Por qué? Por la inmunosupresión que va a tener tanto esa mamá como ese bebé y pues las complicaciones que esto va a conllevar en el momento del parto. Esto es como el esquema que nos recomiendan en cuanto al enfoque de la paciente que necesita quimioterapia. Entonces, una paciente con cáncer, en el primer trimestre vamos a considerar primero la terminación del embarazo, que es lo principal que tenemos que conversar con esa paciente. Darle esa opción en todo momento, desde el diagnóstico. Considerar que se dé la quimioterapia, después, pues intentar que se pueda diferir hasta que se inicie el segundo trimestre o lo más que se pueda, ¿cierto? Y si no, iniciar la quimioterapia si es necesario y si vemos que no hay forma de evitarlo, pero intentar utilizar un solo agente como neoadyuvancia mientras podemos prolongar un poquito esa gestación. En el segundo trimestre, entonces, la idea es iniciar la quimioterapia que necesite esa paciente. Y en el tercer trimestre, entonces, lo importante es suspender la quimioterapia entre la semana 33 y las 35 para evitar las complicaciones que tengamos por esa inmunosupresión. Y en el posparto, entonces, lo importante va a ser que una paciente con quimioterapia no debe estar en lactancia materna. De la radioterapia, entonces, volvemos a esta grafiquita. Van a ser los mismos efectos, solamente que la radioterapia va a ser en dosis mucho más grandes. Estos son los efectos que va a tener la radioterapia, dependiendo de la gestación. Y vamos a ver que en todos los momentos de gestación va a haber alguna alteración fetal, sin importar el momento de la gestación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que la radiación, la radioterapia, entonces, al momento de enfrentarnos a una paciente que sí o sí requiera una radioterapia, entonces la idea es estimación de la dosis. Aquí es un tema un poquito complicado porque intenté averiguar por todos los medios, hablé con radioterapeutas, con oncólogos y no hay un protocolo para las pacientes embarazadas que requieran radioterapia, sobre todo subdiafragmática. Si es una radioterapia por encima del diafragma, se puede pensar en hacerlo y habría la posibilidad de estimar la dosis de radiación antes de iniciar el tratamiento. Hay algunas técnicas, las que describen en la literatura son los fantomas, que son estos muñequitos que por dentro tienen tejidos similares a los del organismo y se puede estimar más o menos dependiendo de dónde yo haga la radiación. Si de pronto a este nivel, cuánta va a ser la dosis que se va a disipar, ¿cierto? Pero eso no lo tenemos en nuestro medio. Sí existen fantomas en Colombia, pero pues no están muy disponibles. Sin embargo, sí se podrían hacer mediciones in vivo con dosímetros antes de iniciar el tratamiento, pero no hay protocolos en la ciudad en cuanto pues, a la radioterapia. Siempre tener en cuenta el crecimiento fetal y que a medida que va aumentando la altura uterina, si de pronto es una radiación supradiafragmática, va a aumentar la cantidad de radiación que va a diferirse hacia el feto.
La idea es no exceder los 100 miligramos, porque ya vimos que desde los 100 miligramos es donde se presentan los efectos en el feto. Está contraindicada la radioterapia subdiafragmática y en eso fueron muy enfáticos los radioterapeutas. Si es un cáncer de recto, de colon, cáncer gástrico, no se puede hacer o se termina el embarazo. Y lo otro es pensar en suspender la terapia o hacerla ya después en el posparto. Lo otro que les iba a comentar de eso es si hay una exposición a una radiación sin que la paciente estuviera, a ver, una paciente que no está embarazada, empezó la radiación y después nos damos cuenta que sí estaba embarazada, entonces obviamente explicarle a esa paciente los riesgos que va a tener ese feto. La idea es terminar el embarazo porque ya recibió una dosis. Obviamente estimar la dosis que ya recibió y cuánta sería la dosis que pues que recibió ese feto en ese momento, para explicarle cuáles pueden ser los riesgos, pero pues la idea sería terminar el embarazo. Cirugía. Entonces van a depender obviamente de la edad gestacional, del estadio del cáncer, del pronóstico que tenga la paciente, de las preferencias y idealmente no se deben hacer en el primer trimestre. El momento ideal va a ser en el segundo trimestre cuando ya se hizo pues la organogénesis y cuando todavía hay espacio para trabajar en la cirugía. En el tercer trimestre usualmente se espera a que ya el bebé pues haya una viabilidad para terminar el embarazo y después hacer el tratamiento quirúrgico. Y la idea es individualizar. Si el diagnóstico se hace antes de las 20 semanas, la idea es hacer neoadyuvancia con quimioterapéuticos para disminuir el tamaño del tumor y ya después hacer el tratamiento quirúrgico. Y si es después de las 20 semanas, ojalá esperar a la viabilidad fetal. Y si es una urgencia, si la paciente necesita cirugía ya o ya, una obstrucción, prevalece la vida de la mamá. Y obviamente los deseos de la mamá y de esta noche. Otras terapias, los anticuerpos monoclonales, todos son categorías C y D en el embarazo, entonces no se recomiendan. La inmunoterapia y la terapia hormonal se están estudiando para el tratamiento de cáncer, pero no hay estudios en embarazo, entonces no se recomienda. Según el tipo de cáncer, vamos a hablar por encimita porque no nos da el tiempo. El cáncer gástrico es el que más tiene incidencia en el embarazo. Va a ser de la misma etiología de la población general, van a tener los mismos factores de riesgos de la población general. Lo importante es que este va a tener síntomas muy parecidos a los del embarazo. Entonces, la idea es que si los síntomas, por ejemplo, la hiperemesis, se prolonga después 16, empezar a pensar en hacer una endoscopia y por debajo de la semana 16, que es cuando tenemos la hiperemesis gravídica en esas pacientes que tienen este diagnóstico, no hay certeza en qué momento se indica la endoscopia, pero sobre todo se realizaría en aquellos pacientes que son refractarias al tratamiento y que los síntomas están generando pérdida de peso, sangrados u otros síntomas como más avanzados. En esos momentos pensar en hacer la endoscopia, aunque tenga el diagnóstico de una hiperemesis gravídica. El diagnóstico se va a hacer con endoscopia, con biopsia, idealmente con resonancia para evaluar metástasis y siempre que haya una paciente con cáncer gástrico avanzado, pensar y descartar una metástasis a placenta. No hay muchos casos, se han descrito 7 en toda la literatura, pero pues sería algo catastrófico porque esos pacientes van a requerir seguimiento a lo largo de toda su vida, porque la metástasis placentaria se asocia a metástasis ya al feto. Y siempre que haya metástasis a placenta, aunque no esté localmente avanzado, se habla ya de un estadio 4. El cáncer esofágico, muy raro, solamente hay 6 casos reportados en la literatura. El tratamiento sería cirugía casi en todos los casos, algunos requerirán quimioterapia, pero pues muy raro. Aquí hubo una con cáncer de esófago hace 2 años, pero murió. Pues no quiso abortar y no se pudo iniciar el tratamiento y falleció. Entonces como que no tenemos mucha evidencia.
páncreas son muy infrecuentes, solamente hay reportes y series de caso. Lo importante aquí es que, independiente de la neoplasia que sea o el tipo de tumor de páncreas que tengamos, si tiene malignidad, entonces la idea es cirugía y adyuvancia. Pero sabemos que hasta en la población general, las neoplasias de cáncer, las neoplasias de páncreas van a tener un pronóstico, pues, muy reservado. En el cáncer colorectal, entonces, aquí el diagnóstico se va a hacer muy tarde en la enfermedad. El pronóstico va a ser, pues, malo porque van a estar muy avanzados. El diagnóstico generalmente se hace después de la semana 20. El gol estándar para el diagnóstico va a ser una colonoscopia y una biopsia. Y importante en estas pacientes, así el pronóstico sea reservado, es que la vía del parto va a depender si el cáncer va a estar obstruyendo el canal vaginal. Si lo está obstruyendo, pues obviamente la vía de parto será otra, una cesárea. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta en estas pacientes. Situaciones especiales del embarazo durante el embarazo que se diagnostica durante el tratamiento oncológico. Siempre aconsejar, entonces las pacientes que están en tratamiento oncológico deben estar en anticoncepción, incluso hasta 3 a 6 meses después de la última dosis de quimioterapia, porque estos agentes se quedan en el cuerpo por muchísimo tiempo e igualmente van a tener los mismos efectos teratogénicos que van a ser importantes en el momento de que esa paciente quede en embarazo. Siempre antes del inicio de quimioterapia y radioterapia, descartar el embarazo y si el diagnóstico se hace durante el tratamiento, especialmente en el primer trimestre, siempre informar los riesgos de malformaciones, de pérdida del embarazo e informar las opciones que tiene esta paciente, seguir con su tratamiento, esperar a ver qué pasa o terminar el embarazo también es como la opción recomendada. Y el acompañamiento multidisciplinario del que les hablaba, sobre todo psicología, porque es una situación bastante angustiante y que va a requerir pues apoyo de muchas personas. Después del cáncer, entonces las pacientes se van a preocupar por si van a poder o no satisfacer sus deseos de maternidad. Entonces lo que nosotros vamos a saber es que las tasas de embarazo después de un tratamiento oncológico van a ser 40% menor que en la población general. Sin embargo, se puede dar, ¿sí? Es importante definir en qué momento puede empezar a buscar el embarazo. La idea, como les decía, en la quimioterapia, por lo menos de 3 a 6 meses después. Siempre pensar el riesgo que tenga de recaída de ese cáncer, porque si tiene alto riesgo de recaída, entonces nada, porque probablemente requiera tratamiento nuevamente. Tener en cuenta la edad, que es el principal determinante de que esa función ovárica sea muy disminuida o que se preserve después del tratamiento. Y explicarles a las pacientes que no se desaconseja que se queden en embarazo, que si quedan en embarazo después del tratamiento oncológico, no hay necesidad de que se termine el embarazo. Y porque después, sobre todo en la quimioterapia, de ese periodo de 3 a 6 meses, y en la radioterapia, incluso después del tratamiento, no hay evidencia de que haya un riesgo fetal. Y lo último es la preservación de la fertilidad en las pacientes oncológicas. Siempre asesorar cuáles son las opciones en el momento del diagnóstico del cáncer idealmente, para pues tener esos ovarios lo más sanos posibles. Siempre derivar a una especialidad, si es posible, a fertilidad. El principal método de preservación va a ser la criopreservación, que pues sabemos que nuestros pacientes no tienen mucho acceso a esto, pero siempre es importante darles esa opción. La estimulación ovárica, entonces, se debe realizar antes del inicio de la quimioterapia. Se utilizan las gonadotropinas, el letrozolo, el tamoxifeno y los análogos de la GnRH. Durante la quimioterapia no me van a garantizar y no van a ser tan útiles para la preservación de la fertilidad. Conclusiones. Obviamente que es un reto diagnóstico, que lo importante es una sospecha clínica temprana, que no dejemos pasar a estas pacientes porque tienen
náuseas o vómito persistente a pesar del tratamiento para la hiperemesis, que las ayudas diagnósticas no están contraindicadas, que la tomografía no está contraindicada, que lo importante es no excedernos en su uso y tener claras las indicaciones en qué momento se pueden realizar en el embarazo. La edad gestacional es determinante tanto para los estudios como para el tratamiento por los efectos tan diferentes que van a tener dependiendo del momento del embarazo. Siempre tendrá que ser manejada esta paciente por equipo multidisciplinario, como lo mencioné anteriormente. Siempre dar una buena educación a los pacientes, a la paciente, y las opciones que tiene en el momento inicial del diagnóstico, y que hay muchos vacíos en el conocimiento, que es una oportunidad para que nosotros hablemos al respecto, y pues que es un tema que sí o sí hay que seguirlo hablando. Agradecimientos, la doctora Alejandra Mayorga, que fue mi asesora, el doctor Sebastián Monsalve, que está aquí con nosotros, el doctor Alejandro Colonia, que me ayudó revisando la exposición y mirando qué cositas podíamos mejorar, el doctor Franz Úsuga y la doctora Beatriz Restrepo, que fueron los radioterapeutas que me asesoraron también para esta charla, y los residentes de Gineses, que también estuvieron muy pendientes de mí para mi primera charla grande. Muchas gracias. Gracias, doctora Valentina, por tu presentación en tu primera charla grande y por todos los asesores académicos y espirituales para la presentación, todos los fans. Quiero darle la palabra al doctor Monsalve aquí acompañándonos muy queridamente y obviamente pues como muy acorde con el tema que nos quiera compartir. Bueno, la palabra es inicialmente es como un reto completo, ¿cierto? Porque cuando lo empiezan así, es un reto diagnóstico, es un reto del tratamiento. Entonces, es como una de las palabras grandes de esto, porque hay varios axiomas. Uno, que es que la vida de la madre prevalece en cualquiera de estas enfermedades, los que no tenemos muchas veces tiempo y se debe tratar lo más pronto posible a la madre o lo más tardío posible para el bebé. Ya pues como esos dos grandes ítems, entonces todo va encaminado a diagnosticar con qué lo vamos a hacer, como lo explicaste muy bien. Y dos, el tratamiento. Entonces el tratamiento va enfocado, dividido en dos partes siempre. Uno, el primer trimestre o los del segundo y tercer trimestre. Entonces, ese es el reto. Preguntarle tiempo a la madre, porque puede que haya casos muy especiales en los que ya se van a negar. Los embarazos han sido muy difíciles de adquirir, para hacer primero la vida del bebé, pero entonces pues, hablar de cómo se finalmente conversaste. Entonces, para uno, simulando, que maneja cáncer, lo principal es dar el tratamiento lo más pronto posible para el cáncer, tratar de evitar que las enfermedades progresen, que sean lleguen a un estadio 4 o manejo. Entonces, tanto el reto diagnóstico como el quirúrgico van encaminados en el primero y el segundo trimestre. Tanto los del primer trimestre, la idea es terminar el embarazo, no hacer nada. Y lo otro es dar el tratamiento según las guías. Lo que pasa es que determinar guías en este tipo de población es muy difícil, porque no se pueden establecer a qué población se le va a dar un tratamiento específico o a cuál no. Entonces, todo va enfocado en individualizar cada paciente e individualizar el tratamiento que se le vaya a hacer. Y el manejo quirúrgico igual. Lo hablaste muy bien, la idea es hacerlo en el trimestre idealmente o la urgencia. El resto son las cosas que vimos que lo explicaste muy bien, lo de la radiación, lo de cómo enfocar estos tipos de pacientes. Realmente es muy raro. En nuestra práctica, es centro oncológico que hay para la población de y así vemos muy de todas maneras joven.
que se embaraza, pero no le da ese tipo de cáncer gastrointestinal. Bien, vale. Muchas gracias, doctor Monsalve, por los aportes. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Doctora María Antonia. Algo que quería felicitar, hacer la charla de cáncer del embarazo es, pues como dice el doctor, como dice ahí en la charla, el reto, buscar evidencia y entender de lo que están hablando, a veces no es fácil. Entonces, felicitaciones por la charla, me hiciste súper bien, y de verdad felicitaciones, porque es un tema que es difícil, pero le pusiste el pecho y lo hiciste súper bien. Gracias. Yo quería hacer un comentario con relación a lo de la preservación de la fertilidad, y es que generalmente en este momento, con el enfoque de la charla, de lo que nos hablaste, que fue básicamente cáncer ya en el embarazo, pues ya es muy difícil preservar la fertilidad porque ya estamos en embarazo, ¿cierto? Y detrás de eso, entonces ya vienen todos los tratamientos, opciones de tratamiento que nos dijiste, y ya en ese momento, pues ya, porque se tuvieron que hacer en el embarazo, ¿cierto? Entonces, no son compatibles, básicamente porque es tratamiento de cáncer y embarazo. Entonces, habrá que esperar qué pasa después y evaluar, porque algunos hacen, digamos, alteración y disminución de la reserva ovárica de una manera importante, otros lo hacen de una manera definitiva y otros puede que no la afecten y se pueda recuperar el ovario. Entonces, digamos que habrá que salir de la primera etapa, el embarazo, y el tratamiento respectivo, como nos lo acabaste de explicar. Y ya después hablar de fertilidad, que sería, sí, lo que más manejamos es preservar huevos, ¿cierto? Preservar los óvulos con los medicamentos que dijiste, ese más o menos es el protocolo. Y digamos que aprovechando la charla, siempre que se diagnostique un cáncer, antes del embarazo, que es lo más importante en ese momento con relación a preservar la fertilidad, siempre orientar a los pacientes, porque ya después de que se empiece el tratamiento, realmente ya hay poco por hacer. Entonces, el mejor mensaje es: paciente diagnosticada con cáncer, independiente de donde esté ubicado, hacer asesoría a la paciente, a la pareja, a la familia y tomar decisiones pertinentes. Y se preservan óvulos. Podrías preservar tejido ovárico, pero no es tan efectivo. Todavía se habla de técnica muy experimental, y realmente volver a activar este tejido ovárico después de estar criopreservado no tiene tan buen pronóstico como preservar óvulos o embriones, ¿cierto? Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, muchas gracias al grupo que estuvo virtual. Doctora Valentina, nuevamente felicitaciones por tu charla, y al doctor Sebastián también por acompañarnos, y a todos los aquí presentes. Gracias.